Señor Jesucristo repose sobre cada uno de ustedes. Les saluda la hermana Soleide Pérez desde el Ministerio Internacional Visión al Mundo en la ciudad de Puerto La Cruz, en Venezuela. Es un placer para mí poder compartir con ustedes en este retiro virtual que lleva por nombre Un Nuevo Comienzo, una nueva oportunidad que Dios ha preparado para cada uno de nosotros para volver a empezar, para empezar de nuevo en ese ministerio, en ese proyecto, en nuestra vida personal. Le damos gracias al Señor por lo que ha estado haciendo a través de cada enseñanza, cada tema que se ha estado compartiendo. Sé que Dios ha hecho grandes cosas en cada uno de ustedes, ha sanado, ha liberado, ha restaurado, ha reconciliado muchos corazones con Él, porque eso es lo que hace a través del sacrificio de Jesús, reconciliarnos con Él. Le doy las gracias al Señor porque tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes el tema de mayordomía. Es un tema muy importante, es un tema que a todos nos interesa, a todo ser humano, porque trata en parte acerca del área de las finanzas, pues que todos queremos ser bendecidos, prosperados, queremos entender los principios bíblicos, lo que habla la palabra del Señor acerca de eso, para poder ver esa manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Vamos a estar comenzando este tema con un versículo que aparece en el libro de Salmos, en el capítulo 24, verso 1, nos enseña en las Escrituras lo siguiente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es un principio fundamental que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, necesitamos comprender y entender. ¿Por qué? Porque nos habla y nos enseña quién es el Señor y Dios de todas las cosas. El dueño de todas las cosas es el Señor. Todo aquello que yo pueda decir hoy me pertenece, es mío, primeramente le pertenece a Dios. Es Dios quien ha tenido la confianza, quien le ha placido, le ha agradado colocar eso en mis manos para ser administrado, para ser cuidado, para que pueda fructificar, para que pueda ser bendecido. ¿Qué es la palabra mayordomía? Necesitamos entender qué significa la mayordomía o el ser mayordomos. El mayordomo es una persona que se encarga de administrar los bienes de otros. En este caso estaremos hablando acerca de administrar todo aquello que Dios nos ha confiado en las diferentes áreas de nuestra vida. Somos mayordomos de las riquezas del Señor, de todo lo que le pertenece al Señor. Amén. Es una persona, el mayordomo también podemos decir que es una persona digna de confianza, es una persona en la cual se deposita esa confianza y creemos pues que a través de sus habilidades, de sus capacidades, de todo aquello que Dios ha depositado en nosotros como persona, puede ser usado para cuidar, para bendecir aquello que se nos ha colocado en nuestras manos. Para comprender un poco más acerca de este tema, debemos ir al origen. Vamos a ir al Génesis, al principio, donde vemos que cuando Dios hizo toda la creación, cuando formó al hombre, formó a la mujer, y vemos aquella gran bendición que reposó sobre esta pareja, pero que también reposa sobre cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y no tiene fecha de vencimiento. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, verso 28. Dicen las Escrituras: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos a un Dios que se muestra como el dueño y señor de todo, pero también lo vemos mostrándose y revelándose en amor, en gracia, en poder y delegando y entregando esa hermosa creación y perfecta creación en las manos de ese primer hombre y esa primera mujer, que fueron Adán y Eva. Y dice la palabra del Señor pues que Él les dio autoridad, les dio poder para que gobernaran, para que sojuzgaran la tierra, para que todo aquello que Él había formado, Él se los estaba entregando para que lo cuidaran, para que fueran esos administradores y pudieran hacer mucho más de lo que ya Dios había hecho. Por eso les decía: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Entonces vemos cómo Dios le dio poder y autoridad a estas dos personas y los envió, les entregó su creación. Vamos al libro de Romanos capítulo 14, verso 12. Dice la palabra del Señor:
de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Ciertamente Dios ha confiado en nosotros, nos ha entregado muchas cosas, nos ha entregado una familia, nos ha entregado negocios, empleo, ministerio, nos ha entregado parte de su pueblo, aquellos que ejercen un ministerio como pastores, como líderes, mentores, coordinadores, o un liderazgo en algún ministerio perteneciente a la congregación. Pues Dios ha depositado una confianza en cada uno de nosotros. Y todo aquello que Dios nos entregue mientras estemos en esta tierra, llegará el momento en que daremos cuenta a Dios. En ese momento en que Él nos preguntará qué hicimos con nuestra familia, qué hicimos con nuestros hijos, qué hicimos con ese negocio, esa empresa, ese esposo, esa esposa que nos entregó, con el ministerio. Y es importante que este tiempo también aprovechemos para reflexionar en esta parte. ¿Qué respuesta le daríamos al Señor si ese momento fuera hoy? Si Él se presentara o nos tocara a nosotros presentarnos delante de Él y Él nos hiciera esa pregunta: ¿qué hiciste con tu ministerio? ¿Qué hiciste con esas personas que Dios te entregó? ¿Qué hiciste con tus hijos, con tu esposa, con esas finanzas? ¿Qué respuesta le daríamos al Señor? Es un tiempo de reflexión donde yo puedo meditar y decir, Señor, si creo que puedo ser hallada aprobada, o quizás somos de eso que decimos, Señor, perdóname porque ciertamente no he sabido ser un buen administrador, no he sabido cómo manejar o cómo hacer con aquello tan importante que pusiste en mis manos. Y ese tiempo de arrepentimiento siempre es necesario, de reconocer delante de Él que necesitamos ser enseñados por Él, ser guiados, que quizás en el camino nos desviamos. Señor, vuelve a traerme a ti, ayúdame, para que cuando llegue ese momento, pues Dios pueda estar orgulloso de la obra que hayamos hecho, de lo que hemos podido desarrollar a través de lo que Él nos ha confiado. Existen diferentes áreas en nuestra vida en la cual nosotros funcionamos como mayordomos, como esos administradores. Vamos a hablar de esa área ministerial, porque desde un principio, cuando conocimos al Señor, siempre se nos habló y escuchamos que Dios tiene un propósito con nosotros, que hay un ministerio, que hay un propósito de parte de Dios muy grande sobre nuestras vidas, y que Dios nos tiene preparado algo grande, que vamos a ser usados por Dios de manera poderosa. Dice 1 Corintios 4, versículo 1, que somos administradores de los misterios de Dios. Dios nos ha dotado con dones naturales, pero también con dones espirituales. Nos ha dado de su espíritu, y todo lo que Él nos ha dado, como dice la palabra, es para edificar a la iglesia, es para que seamos edificados unos con otros, por lo tanto somos un cuerpo. Entonces, yo como administrador de esos dones espirituales, de eso que Dios me entregó para ejercer un ministerio, para servirle al Señor, ¿qué he estado haciendo con eso? ¿Será que me detuve en el camino? ¿Será que estoy avanzando? ¿Será que, Señor, cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy escondiendo mis dones? ¿Estoy escondiendo mis talentos? Es necesario que lo pongamos en práctica, que lo usemos. Que si por diferentes circunstancias de la vida nos hemos detenido en la parte ministerial, podamos hoy venir delante del Señor con un corazón sincero y decirle: Señor, reconozco que me he apartado del propósito ministerial, de lo que tú habías hablado en un principio a mi espíritu, a mi alma, que tú ibas a hacer conmigo. Hoy me vuelvo a ti, Señor. Quiero servirte mejor o más de lo que hacía en un principio cuando te conocí. Entonces es necesario que como administradores de esos misterios de Dios, pues podamos ejercerlo como a Dios le agrada. También nosotros somos administradores o mayordomos de nuestro tiempo. El tiempo es muy importante en todas las cosas. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versos 15 y 16. Dice la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta palabra nos exhorta, y el Señor nos hace un llamado a que podamos reflexionar en qué nosotros estamos
invirtiendo nuestro tiempo. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Será que paso mucho tiempo distraído en las redes sociales, en el internet, en las diferentes aplicaciones y la parte tecnológica que actualmente existe? ¿Será que paso mucho tiempo viendo películas, televisión? ¿Estoy aprovechando bien el tiempo? O como dice la palabra del Señor, estoy siendo sabio en la utilización de mi tiempo. ¿Será que le estoy dedicando suficiente tiempo al Señor? Ciertamente tenemos responsabilidades como en la parte familiar, en la parte financiera, si trabajamos, si somos empleados, si tenemos un negocio, hay que atenderlo. Pero a veces dedicamos todo nuestro tiempo a una sola cosa, o le damos ese primer lugar, se convierte en lo más importante y nos olvidamos del resto, de las otras cosas que también son importantes. Entonces, a veces le quitamos el primer lugar a Dios porque dedicamos nuestro tiempo a trabajar, a hacer dinero, a cumplir nuestras metas personales, nuestros objetivos personales, que no es malo, pero yo debo saber planificar mi tiempo para que aquello no le robe el primer lugar a Dios, que siempre esté caminando bajo la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. Ciertamente necesitamos suplir nuestras necesidades, especialmente aquellos que se encuentran en otro país, que decidieron salir de su nación, en este caso Venezuela, o puede ser que haya salido de otra nación a otro territorio, un territorio nuevo, donde comenzamos de nuevo, donde es un nuevo comienzo, donde nos enfrentamos a muchos retos y a veces nos vemos presionados por esos pensamientos de que debo trabajar, debo hacer esto y aquello, para poder tener algo, para poder suplir una necesidad, pagar un alquiler, mantener a mi familia aquí o en otro país y cumplir muchos objetivos personales, y eso nos roba el tiempo que le pertenece a Dios. Es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, y muchas veces optamos consciente o inconscientemente por robarle el tiempo que le pertenece al Señor. Dejamos de congregarnos, dejamos de buscar su presencia, de tener un tiempo de intimidad con Él, y no nos damos cuenta que otras cosas que no son importantes, como las distracciones por la televisión, las redes sociales, podemos dejarlo a un lado y aprovechar mejor ese tiempo y dedicarle primeramente el tiempo a Dios. Cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios y decimos: Señor, este es tu tiempo, este es el tiempo donde voy a buscar tu presencia, donde voy a adorarte, donde voy a buscar tu rostro, y le das ese primer lugar a Dios, todo lo demás va a fluir, porque ciertamente vas a entrar en la promesa que está establecida en su palabra, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando tú crees eso y tú te mueves en fe, tú vas a ver la manifestación del poder de Dios sobre tu vida. Ciertamente estamos viviendo tiempos difíciles en Venezuela y en cualquier nación donde podamos ir, nos encontramos con tiempos difíciles y cada uno tiene sus luchas, sus batallas. Pero no puedo colocar aquello en primer lugar, dedicarme a las finanzas, dedicarme a reunir dinero, a hacer dinero en mis propias fuerzas, porque eso es lo que hace que yo trabaje bajo mi propia fuerza. No estoy trabajando en las fuerzas del Señor, no me estoy esforzando en la fuerza que da Dios. Entonces es tiempo donde podamos reflexionar y decirle: Señor, me arrepiento porque ciertamente te he quitado tu lugar, he dejado de buscar, de tener intimidad contigo, de buscar tu presencia, de darte ese primer lugar. Señor, perdóname porque me he distraído, me he enfocado todas mis fuerzas en lograr mis planes personales y me he olvidado de tu propósito. Me he olvidado del propósito que tenías conmigo. Ya no te sirvo, ya no te adoro como te adoraba antes, ya no veo esa manifestación de tu poder cuando predicaba, cuando hablaba de tu palabra. Entonces, tiempo que podamos alinear todas las cosas. Si tú saliste de este país o de cualquier otro país a un territorio nuevo, pues no pierdas el norte. El norte es el Señor y el propósito que Dios tiene en tu vida. ¿Con qué propósito Dios te llevó a ese territorio? ¿Qué quiere Él que tú hagas? Ciertamente Dios va a bendecirte financieramente, va a bendecir tu familia,
familia te va a entregar ese esposo, esa esposa que estás esperando, pero quizás muchas cosas no han llegado porque has movido tus prioridades y le has dado prioridad y has colocado en primer lugar otras cosas que no es el Señor. Pero cuando tú pones al Señor en primer lugar en tu vida, tú vas a ver cómo muchas otras cosas van a fluir. Entonces, tiempo que vuelvas, que venga ese nuevo comienzo en tu vida y vuelvas y le preguntes al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito con que me trajiste a esta tierra? Que comiences a orar quizás para que pueda ser organizado tu tiempo, Señor. Necesito un empleo, necesito convertirme en un emprendedor, en un empresario, alguien que pueda manejar su propio tiempo y Señor, y servirte, porque sé que me trajiste a este territorio con un propósito, sé que hay un llamado, hay una unción sobre ti, hay un aceite que Él ha depositado en ti como esa lámpara que dice la palabra de Dios que eres. Entonces, Señor, necesito usarlo, necesito volver a ese propósito, volver a ser ese instrumento en tu mano que te sirve en el templo, que predica, que hace la obra del Señor, porque antes de ser empleado para otra persona desde el punto de vista natural, nosotros formamos parte de esas personas que trabajan para el reino de Dios y quizás hemos descuidado esa parte, hemos descuidado esa responsabilidad en la cual Dios nos entregó. Y recuerda Romanos capítulo 14 verso 12, daremos cuenta a Dios de sí mismo. Hay otra área de nuestra vida donde también ejercemos la mayordomía, que es la parte del hogar. Y la parte del hogar es muy importante. Como padres, como esposo, como esposa, como hijo, cada uno tiene una responsabilidad y según lo que Dios ha depositado en el sacerdote, ha depositado en esa ayuda idónea que es la mujer, en cada uno de los hijos, según lo que Dios ha establecido sobre nosotros, nosotros daremos cuenta a Dios. El sacerdote como esposo, la cabeza del hogar, el principal en el hogar, y también la esposa como ayuda idónea, como esa madre, esa esposa, esa hija también. Entonces, es necesario que también reflexionemos en esta parte. Señor, estoy haciendo el trabajo que debo hacer como lo establece tu palabra, según tu diseño y tu propósito en medio de mi hogar. A veces pienso que solo porque proveo, porque suplo las necesidades de mis hijos, de mi esposa o de mi esposo, porque traigo el dinero, hay el alimento, están los estudios, estoy supliendo esa área. Creo que estoy cumpliendo el propósito y estoy haciendo lo que me corresponde. Eso es parte de nuestras responsabilidades, sí, es parte, pero no lo es todo. A veces olvidamos la parte emocional, donde hay que dedicar tiempo a la familia, dedicar tiempo a los hijos, escucharlos, atenderlos, conocerlos, involucrarnos un poco más con ellos, entender las etapas por las que ellos están pasando, convertirnos en ese esposo que ama a su esposa como Cristo ama a su iglesia. Es una demanda muy grande que Dios ha depositado sobre el hombre, y también convertirnos en esa ayuda idónea, esa esposa que edifica la casa, no una necia que la destruye, sino la mujer sabia que edifica la casa. A veces nos olvidamos de esa parte. También dejamos muchas veces la parte espiritual de un lado como padres. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Estamos cumpliendo esa parte, esa demanda que Dios ha puesto sobre nosotros como padres, porque Él nos ha confiado una nueva generación, un relevo, que va a continuar lo que Dios comenzó con nosotros. Él lo va a continuar con nuestra descendencia. Pero ¿estoy trabajando yo para eso? ¿Estoy siendo dirigido por Dios o me he olvidado de esa parte? Trabajo, le sirvo a Dios, sirvo en la iglesia, ayudo a muchas personas, pero no hago lo que me corresponde dentro de mi hogar. Entonces crece una nueva generación que no conoce a Dios, que no sabe cómo orar, no sabe cómo buscar la presencia del Señor. En la Biblia encontramos una historia, un relato bíblico muy, muy importante y que nos habla un poco de esto, la historia del sacerdote Eli y sus hijos. Este era el sumo sacerdote para ese tiempo en el pueblo de Israel, y hubo un tiempo donde Dios le hizo una demanda a él, lo exhortó, le pidió cuentas acerca de sus hijos, y Dios le reclamaba a él porque en su momento pues no corrigió a sus hijos como debía corregirlo, no les enseñó
a pesar de que él era consciente de que sus hijos estaban por un camino equivocado, se habían desviado, pecaban contra Dios, hacían cosas que estaban fuera de la palabra del Señor, que no debía ser el hijo de un sacerdote, que iba a heredar el sacerdocio. Y este hombre fue un poco ligero para corregir a los hijos, y el Señor vino y le pidió cuenta a este sumo sacerdote. Ellos fornicaban, sus hijos fornicaban en el templo, trataban con irrespeto lo que eran las ofrendas del Señor, que era algo muy sagrado para el Señor, siempre lo ha sido, y Dios los exhortó, y por este pecado pues ellos fueron cortados, y el sacerdocio y la descendencia de Elí llegó hasta allí. Pero el Señor les decía algo muy importante. Él decía que sus hijos no conocían a Dios. Entonces uno se hace esta pregunta: ¿cómo él, siendo el sumo sacerdote, el líder espiritual de una nación, de esa congregación, sus hijos no conocían a Dios? ¿Cómo no lo conocían? Si vivían en el templo, servían, pertenecían al sacerdocio levítico, conocían la ley de Moisés, conocían los mandamientos, con los rituales, cómo se hacían todas las cosas, pero dicen no conocían a Dios, porque nunca les enseñó a buscar la presencia del Señor. Y nosotros como mayordomos en esta parte, Dios nos va a pedir cuenta, y necesitamos pedir la sabiduría del Señor para que seamos hallados aprobados en esta área. También nosotros somos administradores de nuestro cuerpo. Dice la palabra que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos al Señor. Entonces dice la palabra del Señor también que el que destruye el cuerpo, Dios lo destruirá a él. Esto es algo muy fuerte que Dios declara a través de esta palabra. Él nos demanda que nosotros cuidemos el templo del Señor. Hay muchas maneras de cuidar el templo de Dios, no solo la parte espiritual, que es el pecado. En este pasaje bíblico él se refería, Pablo escribía acerca de la fornicación, pues que era un pecado que estaba en el cuerpo, cualquier otro pecado estaba fuera, pero aquí pecábamos contra nuestro propio cuerpo, el cual Dios escogió como templo y morada del Espíritu de Dios. Nosotros podemos destruir o maltratar nuestro templo a través de la alimentación. Tenemos una mala forma de alimentarnos, malas costumbres que dañan nuestro organismo. Comemos cosas que nos pueden dañar, o tomamos bebidas que nos pueden dañar, no hacemos ejercicio, no hacemos muchas otras cosas que quizás es lo menos importante, que porque no haga ejercicio no quiere decir que mi alma se va a perder, o que va a ocurrir, hay una condenación para mí, pero sí es necesario que nosotros tengamos esto en cuenta y que podamos comenzar a mejorar nuestra forma de alimentarnos, a alinear nuestra vida con el Señor para apartarnos del pecado, apartarnos de todo aquello que represente pecado y que pueda dañar al Señor, como es la fornicación, el adulterio, los pecados en el área sexual. Es muy delicado para el Señor. Todo pecado pues cuenta delante del Señor, pero el pecado en el área sexual que atenta contra nuestro propio cuerpo, pues es importante que nosotros nos apartemos mucho más de esto. Que si estábamos fornicando, teníamos relaciones con personas que no debemos, que sea un tiempo donde podamos entregarle todas esas cosas al Señor. Amén. Necesitamos entregarle todas esas cosas al Señor. Que Dios nos ayude, que Dios rompa toda ligadura de impiedad, todo aquello que nos impide agradar su corazón. Otra área en la cual nosotros también somos administradores, y que quizás es una parte de las más importantes para nosotros que queremos escuchar, es la parte de las finanzas, porque todos queremos y anhelamos ver esa bendición sobreabundante de Dios en nuestras vidas, que haya abundancia, que ya no haya escasez, que no tengamos que preocuparnos por el día de mañana porque tenemos lo suficiente. Entonces vamos a aprender algunos principios bíblicos y aclarar algunos puntos que nos van a ayudar para que esa manifestación de ese poder de Dios, esos cielos sean abiertos, se quiten los cielos de bronce, que la tierra vuelva a dar su fruto, ese fruto que quizás en un tiempo vimos pero no supimos administrar, pues que hay una nueva oportunidad, hay un nuevo comienzo también para nuestras finanzas. Vamos a irnos un poco hacia el origen. Vamos a comenzar hablando en la parte de las finanzas con respecto al diezmo. Vamos a ir a Génesis capítulo 14, verso 18 al 20.
Dice la palabra del Señor. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Entonces, vemos aquí en el principio, en el libro de Génesis, la primera vez que se entregó el diezmo al Señor. Vemos la manifestación del sumo sacerdote, el rey Melquisedec, que es una tipología de Jesucristo. Él iba a representar esa línea sacerdotal que nuestro Señor Jesucristo iba a heredar, porque no iba a entrar el sacerdocio, no iba a entrar en el sacerdocio a través del orden levítico, sino a través del orden de Melquisedec, que no tiene genealogía. Entonces, en ese momento, pues, Abraham, que era el dueño de las promesas que Dios le había entregado y le entregó, y en la cual nosotros hemos alcanzado salvación, le bendijo a Abraham, que era el que tenía las promesas. Se le presentó el mismo Señor y le bendijo sus finanzas, por eso sacó pan y vino y se le entregó. En ese momento Abraham hizo un acto profético y un acto de fe. Él reconoció a este como sumo sacerdote, una persona mayor que él y con autoridad para bendecirle, y reconoció que de Dios había venido su victoria. Por eso él le dice: bendito es Dios que entregó a tus enemigos en tu mano. Este acto de Abraham fue un acto de fe y un acto de agradecimiento y reconocimiento de quién era Dios en su vida. Él reconocía que todo venía de él. De hecho, si usted lee el pasaje bíblico, mucho más adelante se va a encontrar otros detalles en la historia que creo que Dios le va a hablar a través de ella. Y ahí vemos cómo el rey de Sodoma y Gomorra, porque había ocurrido allí una guerra, luego se lo habían llevado cautivo y Abraham fue y lo rescató y tomó el botín también. Y este rey de Sodoma, que había sido derrotado, se le presenta a Abraham y le dice: mira, quédate con lo material y entrégame las personas. Pero Abraham le dijo que él no tomaría nada del botín, sino solo lo que le correspondía a las personas que habían ido con él a la guerra. ¿Por qué Abraham hizo este acto? Porque él no quería que el hombre se llevara la gloria que le pertenecía a Dios. Él le dijo: mira, no quiero que después vayas a decir que Abraham había sido bendecido por causa del rey de Sodoma, sino que su bendición había venido de parte de Dios. Entonces Abraham cuidó mucho y con mucho celo y diligencia que la bendición que se reflejara en sus finanzas y todo lo demás que ya Dios le había bendecido o le había dado la promesa, viniera solo del Señor. Fue un acto de fe, por eso es que Abraham es el padre de la fe. Entonces vemos esa primera vez que ocurrió el diezmo, lo entregó nuestro padre Abraham y fue un acto de fe. Dice Romanos 4, verso 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Fue un acto de fe. Él creyó a Dios, que su bendición iba a venir de parte del Señor. Entonces, en ese mismo acto de fe es que nosotros debemos movernos. Vamos a ir también a ver otro personaje bíblico que sé que Dios va a hablar a través de este pasaje en tu vida. Está en Génesis capítulo 28, verso 20. Dice la palabra del Señor: e hizo Jacob voto diciendo: Jacob, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy. ¿Cuántos de ustedes hicieron un viaje desde Venezuela? Muchos. Y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Este fue Jacob, y sé que Dios está hablando a tu vida. ¿Por qué? Porque quizás tú eres una de esas personas también que emprendió un viaje ya hace mucho tiempo a ese territorio donde ahora te encuentras. Y quizás ibas con muchos temores, como iba Jacob a una tierra fuera de su parentela, de su familia, de sus padres. Estaba dejando todo para comenzar de nuevo en un territorio que no conocía, con personas que no conocía. Y él le decía a Dios en ese momento: mira, si me guardares en este viaje, Dios te guardó.
ciertamente. Y él decía, si me dieras pan para comer, porque uno de los temores cuando la persona sale a otra nación es que tengo que trabajar para poder comer, para poder tener el sustento diario. ¿Dónde voy a vivir? Dice, y me dieras vestido para vestir. Hay una palabra que dice que él cuida del extranjero y ama al extranjero, y dice que da pan y vestido al extranjero y hace que el extranjero habite en medio de familia. Y yo creo que ya tú has visto esa palabra cumplirse y Dios ha manifestado eso en tu vida. Y dice, y si volviera en paz a la casa de mi padre. Sé que muchos de ustedes tienen ese anhelo de volver a su nación, de volver a su país. No lo sabemos, o quizás algunos ya lo saben porque Dios ha hablado de sus vidas. No lo sabemos. Dios quiere volver a su país, a su nación, a su territorio, a la casa de sus padres. Algunos Dios les dará la oportunidad. En el tiempo de Dios podrán regresar, sea de visita, sea permanente, no sabemos. Solo Dios sabe los tiempos y sus diseños para cada uno de sus hijos. Pero él entendía que iba a haber un momento donde él iba a regresar a la casa de su padre, pero él quería volver en paz. Entonces él hizo este voto y el compromiso que Dios hizo Jacob hizo con Dios en ese momento fue que si él hiciera todo esto, dice, de todo lo que me dieres, de todo, el diezmo apartaré para ti. Es la segunda vez que nosotros vemos en esa descendencia de Abraham, un personaje bíblico tan importante como Jacob, que peleó su bendición allí con el ángel. Le decía, y él hacía ese pacto, es decir, había pasado de generación en generación y tenía el entendimiento en lo que era el diezmo, y él hacía ese compromiso con Dios. Y cuando tú lees toda la historia de Jacob, que te hago un llamado a que la puedas leer, creo que el Señor va a seguir hablando a ti a través de esa palabra. Él vivió injusticias en la parte de las finanzas, pasó por tiempos donde había injusticia, y con las personas con que trabajaba, él trabajó muchos años para Labán, pero él pudo ver en medio de toda esa injusticia todo lo que pasaba, el respaldo del Señor. Y quizás el enemigo le quería robar una bendición por esta parte, pero Dios se encargaba de acomodar todas las cosas para que la bendición siempre reposara sobre Jacob. Quizás tú te encuentras trabajando en este tiempo para otra persona y eres de esos empleados que dicen, no quiero que se vaya, porque la bendición de Dios está sobre ti. Y ciertamente se cumple la palabra que en todo aquello donde pusieras tu mano, dice que Dios lo prosperará. Vamos a ir un poco más adelante y vamos a ver lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Porque cuando Jesucristo tomó ese sacerdocio, hubo un cambio de ley. Voy a explicar un poco esto acerca de la ley, porque a veces este tema es un poco controversial y hay algunos hermanos en la fe que dicen, y otras religiones de otra fe, que dicen, no, ya no se debe diezmar, ya el diezmo quedó abolido en la ley de Moisés, ya no es algo obligatorio, ya esto no debemos hacerlo. Pero vamos a entender un poco más de esto. Vemos que primero había un pacto a través del sacerdocio levítico que se cumplió a través de Moisés, y un sacerdocio a través de Melquisedec, que fue el que heredó nuestro Señor Jesucristo. Pero también vemos que cuando Abraham actuó en la fe, que entregó el diezmo al igual que Jacob, no existía la ley vino 430 años después, no existía la ley de Moisés, no había un decreto que nos obligara a diezmar como se veía obligado en el tiempo de la ley de Moisés. El pueblo de Israel, el Señor lo establecía, que el diezmo le pertenecía a él. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 7 verso 12, dice la palabra del Señor: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces, hubo un cambio de sacerdocio, hubo un cambio de ley. Ahora estamos bajo la ley de Cristo. Dice Romanos capítulo 3, verso 27. ¿Dónde está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, antes estábamos bajo el pacto de la ley de Moisés. Ahora estamos bajo el pacto de la ley de Jesucristo, que viene a través de las promesas que se le hizo a Abraham cuando la ley de Moisés no existía.
Entonces, en Efesios capítulo 2, verso 15, dice la palabra del Señor: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Porque cuando existía la ley de Moisés, había una ordenanza que nos obligaba a diezmar, ofrendar y hacer muchas otras cosas. Entonces, pero ahora cuando entramos bajo la ley de la fe, que viene representada a través del nuevo pacto, del sacrificio de Jesucristo, ya no estamos bajo leyes de ordenanzas, decretos, ordenanzas, sino que nosotros estamos movidos a cumplir la palabra del Señor y los mandamientos y preceptos establecidos en ella a través del amor, de la obediencia. Vemos en Romanos capítulo 10, verso 4 al 8. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Más adelante nos dice quién descenderá al abismo. Y más adelante nos habla más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, ¿qué nos enseña acá la palabra del Señor? Dice la palabra que en el tiempo del nuevo pacto con Jesucristo, el Señor mismo escribiría en las tablas de nuestro corazón y en nuestra mente sus leyes y sus mandamientos. Por eso es que Jesús decía: no vengo a quitar la ley, sino a cumplirla. Él iba a cumplir la ley. Nosotros también estamos llamados a cumplir los mandamientos del Señor, pero bajo la ley de la fe, del amor y de la gracia. Por eso es que Jesús decía: toda la ley se cumple en el amor. Jesús establecía esto, que el cumplimiento de la ley estaba en el amor. ¿Por qué? Porque yo obedezco la palabra de Dios, porque amo a Dios. Por eso es que me establece en la palabra del Señor, en los evangelios, Él dice: el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Hablaba Jesús diciendo que el que ama a Dios es el que guarda sus mandamientos, porque es la manera como yo le demuestro el amor a Dios, a través del cumplimiento de su palabra. Así como lo hizo el padre de la fe, Abraham. Él lo hizo por fe, por agradecimiento, por amor. Entonces, cuando yo no robo, no mato, no adultero, no levanto falsos testimonios, cuando yo honro a Dios, le doy el primer lugar a Dios, no adoro falsos dioses, estoy cumpliendo los mismos 10 mandamientos, pero bajo el entendimiento del amor. ¿Por qué? Porque Él ha escrito en mi corazón y en mis pensamientos sus palabras. Por eso aquí Pablo decía, la palabra está en tu boca y en tu corazón. Está cerca de ti la palabra del Señor. Y esa misma palabra me lleva a obedecerla, a cumplirla. Vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a buscar el libro de Hebreos, capítulo 7, verso 1 al 8. Dice la palabra del Señor: porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de Salem, rey de justicia, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio el diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Esto a veces es un poco controversial y las personas dicen: no, en el Nuevo Testamento no se habla de diezmo, Jesús nunca habló de diezmo, pero nos dice Pablo, dice la palabra, que toda escritura es inspirada por Dios. En Hebreos capítulo 7, el mismo Pablo, hablando de esto, dice: y ciertamente
reciben los diezmos hombres, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Está hablando en la actualidad. Dice que todavía lo recibe, o sea, en su tiempo lo recibían. Decía, los hombres mortales, pero es allí uno de que se da testimonio de que vive. ¿De quién nosotros damos testimonio de que vive? De Jesucristo, que resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre en los cielos. Entonces, cuando yo entrego el diezmo, aunque lo reciben hombres mortales en la tierra, el Señor primeramente recibe mi diezmo. Recibe lo que yo estoy entregando, Señor, porque te amo, porque reconozco que de ti viene toda mi provisión, que tú me has dado vestido, calzado, pan para comer, lugar donde vivir, porque reconozco que mi bendición viene de ti. Ahora, cada uno, ciertamente Dios nos ha delegado responsabilidades. El diezmo le pertenece a Dios, nos lo enseña Malaquías capítulo 3, que le pertenece al Señor. Nos enseña también Levíticos 18, lo puedes anotar, lo puedes leer en tu casa. Ahí explica específicamente y Dios dice que Él mismo lo entrega a Aarón y a sus hijos y le da el poder y la autoridad y la potestad para comer de ellos. Dice que lo harán por generación y generación. Si a Dios le pertenece, Él tiene total y plena libertad para entregarlo a quien Él quiere. Claro, al final Dios nos pedirá cuenta de cómo administramos ese dinero. Entonces, es el tiempo donde nosotros podamos entregar todos esos argumentos, todo lo que ha trabajado el enemigo en nuestra mente, que no se lo voy a dar porque el pastor se va a comprar un carro, una casa, que los hijos, que todo aquello. A veces juzgamos sin saber ni entender. A veces vemos una casa bonita, pero no sabemos de dónde salió, solo nos imaginamos que la compró con los diezmos. Y a veces si nosotros formáramos parte de esa administración de la congregación, nos diéramos cuenta de muchas cosas. Y una de las cosas que podemos darnos cuenta es que todo el pueblo no diezma. Nos sorprenderíamos de las pocas personas que han entendido este principio bíblico y que lo cumplen y que son fieles al Señor en esta parte. Entonces, toda bendición que nosotros podamos poseer, que podamos ver que poseen nuestros pastores, nuestros hermanos, ha descendido del Padre de los cielos, de Dios, del Señor, que se lo ha entregado a cada uno de ellos. Entonces, cuando yo entrego mi diezmo, primeramente lo recibe Jesús, lo recibe el Señor. Él está viendo mi obediencia, mi fidelidad, entender y comprender pues que de Él vienen todas las cosas. Cuando vamos a Mateo 23, allí nos encontramos a Jesús hablándole a los fariseos y Él les decía, ustedes diezman el comino, la menta, el eneldo. Decía que diezmaban de todo lo que ellos recibían. De hecho, el pueblo judío es muy prosperado, muy bendecido, porque ellos han entendido los principios bíblicos. Aunque muchos de ellos no reconozcan a Jesús como el Mesías, la bendición de Dios reposa sobre ellos y son un pueblo muy prosperado donde quiera que se paren. Es el Señor que les bendice. Y Jesús les decía a estos fariseos, ustedes diezman de todo, pero se han olvidado de la justicia, del amor y de la misericordia. Y Jesús les enseñaba y les decía, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Es decir, Él les decía, era necesario que diezmaran y cumplieran ese mandamiento, pero no se olviden de la misericordia, de la justicia y del juicio. Porque a veces, aunque nosotros cumplimos con estos principios, nosotros no vemos esos cielos abiertos. Es porque quizás hay otra área de nuestra vida donde necesitamos alinearnos con el Señor. Señor, ¿qué estoy haciendo? Me he olvidado de la justicia, de practicar la justicia, la misericordia y el amor. Me he olvidado de buscar tu presencia, porque a veces cuando descuidamos también la presencia del Señor se cierran los cielos. Pero siempre hay una nueva oportunidad para ser sanados y restaurados. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros no diezmamos? Vamos a ir al libro de Malaquías capítulo 3, verso 10. Allí nos dice que cuando nosotros no diezmamos, es un acto donde nosotros robamos a Dios. Dios exhortaba al pueblo de Israel y les decía, todos vosotros, ustedes la nación, me han robado. ¿Por qué? Porque no diezmaban ni ofrendaban, habían dejado de diezmar y de ofrendar. Y la casa de Dios estaba abandonada, desierta y vacía, porque no había cómo sostener el templo del Señor y los que le servían al Señor, que era el pueblo levítico. Entonces, cuando yo no diezmo, ocurre algo. Usted puede leer el pasaje completo en su casa.
Primero, nos es asignado el devorador de las finanzas. ¿Cómo se manifiesta el devorador? De muchas maneras. A veces decimos, wow, hice este negocio, me va a quedar esto, que puedo ahorrarlo, puedo guardarlo para cumplir algún objetivo, comprar algo, la casa, el carro, cualquier cosa que tengamos en mente. Pero ocurre algo. Se enfermó el niño, el familiar, entonces ya eso que yo pensé que iba a utilizar para salir a compartir o guardar o comprar algo que deseo en mi corazón, ya tengo que destinarlo para otras cosas. Ahí puedo ver el devorador de las finanzas. Y así como eso se presentan muchas otras situaciones y vemos esa palabra que se cumple, que nuestro dinero cayó en saco roto. Es decir, recibo y por más que hago, por más que cobro, que hago muchas otras cosas, es como que el dinero se vuelve agua y no rinde. Cuando no diezmo, los cielos se cierran, la tierra deja de dar fruto, hay sequía sobre toda obra de nuestras manos. Cuando dejamos de cumplir estos principios, los cielos empiezan a volverse como cielos de bronce y la tierra también. Entonces, aunque siembro, no cosecho lo que siembro, porque a veces me esfuerzo y doy, porque entiendo en la palabra del Señor que también es importante dar y que todo lo que siembre coseche, pero veo que siembro la semilla y no da fruto. ¿Qué está pasando si estoy sembrando, pero nunca veo que hay una retribución de parte de Dios de eso que tanto he sembrado por tanto tiempo? ¿Será que el suelo donde estoy sembrando es suelo de hierro, de bronce, que no prospera, no da fruto, no cae en una buena tierra? Entonces es tiempo donde yo puedo ponerme a cuentas con Dios. Señor, me arrepiento, te pido perdón porque he sido infiel, porque te he robado, renuncio a la iniquidad, a la maldición de la delincuencia, del robo, del hurto, todo lo que venga arrastrando, de la mezquindad, todo ese tipo de cosas, lo que el Espíritu de Dios pueda guiarte en este tiempo y empezar a que tu tierra se vuelva fructífera, que nosotros como tierra también seamos una tierra fructífera. Entonces hemos visto un poco acerca de lo que es el diezmo. Vemos que ciertamente, aunque no estamos bajo la ley expresada en mandamientos y ordenanzas, la ley a través de Moisés, estamos en la ley de la fe, que viene a través de las promesas. Dice la palabra que las promesas fueron entregadas a Abraham, y que la ley vino 430 años después, que ese pacto que se estableció con el pueblo de Israel, esa ley, no abolía las promesas que ya Dios le había entregado, al pueblo de Israel, que ya en el cual entramos nosotros, el pueblo de los gentiles. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la ofrenda. La ofrenda es lo que yo dispongo en mi corazón. La ofrenda sí no tiene algo establecido, un porcentaje. Es lo que disponemos nosotros en el corazón dar al Señor, por agradecimiento o por amor. Dice, es lo que yo dispongo en mi corazón para dar al Padre y para el avance del reino de Dios. David lo decía de esta manera: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. David era un rey muy próspero, muy bendecido, pero él decía: Señor, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para darte a ti algo? Él entendía al principio lo que hablamos al inicio de la palabra, que de Dios eran todas las cosas, y él decía: Señor, de lo que yo he recibido en mi mano, de eso te damos, de eso te doy. Dice Malaquías 1:8. En Malaquías capítulo 1, versículo 8, allí también el Señor nos habla un poco acerca de la ofrenda y le decía al pueblo de Israel: ustedes me ofrecen a mí el animal cojo, ciego, con cicatrices, con defectos. Dice, ofrécele eso a tu rey a ver si lo recibe. Entonces el Señor decía, ¿dónde está mi honra? Dios, nosotros honramos a Dios también a través de nuestras ofrendas, de todo lo que podemos dar. Pero debemos tener cuidado, especial cuidado, de que nuestra ofrenda pueda ser agradable al Señor y pueda ser acepta. ¿Cómo se contamina nuestra ofrenda? ¿Cómo nuestra ofrenda se convierte en algo cojo, algo ciego, algo que no es acepto delante del Padre? Entonces, algo cojo representa a alguien que no tiene una actitud correcta al momento de dar. Damos por necesidad, damos por pena, para que otros no digan que no damos, que somos egoístas o algo parecido. ¿Por qué le estoy dando, Señor? ¿Doy con interés?
porque me interesa darle a Dios, porque me interesa que Él me bendiga. Nosotros debemos escudriñar nuestro corazón. Señor, ¿cuál es la intención de mi corazón cuando yo te doy? O cuando yo doy algo a otra persona. ¿Sabe? Porque el que da al pobre también le da a Dios. O sea, Dios está pendiente de todas esas cosas. Entonces, ¿cómo va mi ofrenda delante del Señor? ¿Estoy disgustado con mi hermano? ¿Aborrezco a mi hermano? ¿Tengo discusiones o diferencias en mi familia? ¿No he perdonado? Esas cosas contaminan mi ofrenda y la vuelven una ofrenda que no es agradable, que no es acepta, que no es totalmente limpia y pura delante del Señor. Cuando ese sacrificio, esa ofrenda es ciego, los ciegos representan a alguien sin entendimiento, que no sabe a dónde va, que no tiene visión, que no entiende por qué lo hace. Hay personas que ofrendan y diezman, pero no tienen el entendimiento, no saben por qué lo hacen. Pero cuando tú lo haces entendido en la palabra del Señor, pues muchas cosas van a empezar a cambiar. Entonces es necesario que al momento de ofrendar tengamos una actitud correcta. Dice la palabra, si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda allí, ponte a cuentas con tu hermano y luego ven y entrega tu ofrenda. Allí vemos esa parte emocional, esa parte espiritual. Necesito estar en paz con todos, con mi familia, con mi esposo. También hay una palabra que le habla específicamente al hombre y dice que cuando el hombre no trata a su esposa como vaso frágil, la maltrata con palabras, con gestos, no es ese hombre que ama a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Dice que sus oraciones son estorbadas y que Él no recibirá la ofrenda de nuestra mano porque no va a ser agradable para Él. Entonces es importante que si tú eres un sacerdote, eres un hombre, un hijo de Dios y no estás a cuenta con Dios en esa área, no has podido superar esa ira, esa parte que se manifiesta de vez en cuando en tu vida, que no cuidas a tu esposa, la has maltratado, has sido infiel, le hablas con palabras duras. Recuerda que dice un vaso frágil. Un vaso frágil es que con cualquier movimiento brusco que se pueda hacer se rompe, se quiebra, se fractura y quizás has creado muchas heridas en el corazón de tu esposa. Es tiempo en que puedas entrar a cuentas con Dios y quizás eso es lo que está deteniendo tus finanzas. Quizás eso es lo que está afectando y tú dices diezmo, ofrendo, doy, hago muchas cosas, Señor, te sirvo, pero no veo que haya esa bendición que tú has prometido en tu palabra sobre mi vida. Que pueda venir un arrepentimiento sincero y decirle, Señor, arranca esto de mí, voy a ser fiel a mi esposa, voy a hacer pacto con mis ojos, como dijo Job, hizo pacto con sus ojos para no mirar a la doncella. Es posible que puedas caminar en santidad e integridad, como decía Jesús, velá y orá para que no caigas en tentación. Van a venir muchas tentaciones, pero cuando estás fortalecido en la oración, en la intimidad con Dios, vas a poder vencer todo lo que tienes por delante. Ahora, es importante también que pongamos en práctica el principio de dar, de ayudar. Eso también entra en la parte de las finanzas, es un principio bíblico. Dice que el que presta al pobre le presta a Dios y que Dios se lo pagará. Entonces, en muchas oportunidades nuestra mayor recompensa va a venir de Dios. A veces damos con un mal corazón, a veces damos con molestia, con rabia, a veces damos teniendo mal pensamiento del hermano, o así como que doy o no quiero dar. Recuerda que primeramente Dios va a recibir tu ofrenda, lo que tú puedas dar. Decía Jesús, por cuanto lo hiciste con uno de mis hermanos, lo has hecho conmigo. Es donde Él separará las cabras de las ovejas y le dirá, mira, no te conocí. Nosotros no queremos estar entre las cabras, ¿cierto? Queremos estar entre las ovejas. Entonces, Señor, cambia mi corazón, limpia mi corazón de la mezquindad, del egoísmo, de todo lo que vengo arrastrando. Señor, quiero tener un corazón generoso, dadivoso, que pueda transformar esa área en mi vida. Proverbios 11:24 tiene mucha revelación, dice la palabra. Hay quienes reparten y le es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Esta palabra es tremenda, es muy poderosa. Dice los que reparten, los que dan. Dice que les añade más. Es decir, a veces nosotros no tenemos más de lo que tenemos porque no damos. Quizás nos hemos enfocado en dar solamente a nuestra familia, a nuestro núcleo familiar, los que están a nuestro alrededor, pero nos olvidamos del prójimo.
Ciertamente debemos proveer primero para nuestra familia natural y la familia de la fe, pero debemos tratar de ser ese equilibrio y ser guiados por el Espíritu de Dios. Poder siempre tener ese corazón dispuesto. Si vemos a algún hermano en necesidad, poder compartir, poder darle de lo poco, de lo mucho que tenemos. A veces no damos porque decimos no tengo, pero no tengo es porque no doy. Cuando empezamos a practicar el principio de dar, que también es una siembra, pues nosotros vamos a empezar a cosechar, vamos a empezar a ver esa manifestación de Dios, los milagros de Dios en el área financiera. Vamos a poder ver para aquellos que quieren emprender. Sé que muchas de las personas que están viendo esta palabra, pues tienen planes de emprendimiento en el lugar donde se encuentran. Y a veces dicen, no tengo la semilla, no, es decir, el capital, no tengo el capital para iniciar ese proyecto, eso que Dios ha puesto en tu corazón. Pero te recuerdo algo, dice su palabra que Él da pan al que siembra y semilla al que come. Entonces yo te invito en esta hora que tú puedas colocarte en una posición donde puedas conectarte con Dios, estar en su presencia, arrodíllate si quieres arrodillarte y que puedas recibir esta oración, puedas recibir esta palabra, este tiempo de oración que vamos a tener. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y que Dios manifieste su poder sobre tu vida. Sé que Dios te va a bendecir en la tierra donde te llevó. Dice su palabra y sé que lo has leído, sé que Dios te ha hablado ya anteriormente con esta palabra y solo Dios lo que va a hacer en este momento es recordarte que todo territorio, todo lugar donde pusieras la planta de tus pies, Él te lo entregaría. Dios te ha llevado a ese territorio donde estás. Él te ha entregado ese territorio. Él te va a hacer prosperar donde te colocó, en todas las áreas. Pero te invito a darle el primer lugar a Dios en tu vida. Cierra tus ojos. Vamos a entrar en este tiempo de oración. Señor, hasta que no me bendigas, como dice tu palabra. Así como dijo Jacob, Señor. En ese tiempo en que se encontraba en angustia, en dificultad, donde no tenía nada que comer, donde estaba solo, sin su familia, sin alguien que pueda decir, en este me voy a apoyar. Tú eras su apoyo, Señor. Había un propósito sobre su vida, Señor. Mira todas estas personas que hoy se han conectado, Señor, a través de esta red, que están recibiendo esta palabra por fe. Hoy clamamos, Señor, que tu poder se manifieste. Manifiesta tu poder y tu gloria, Señor, en ese cuarto, en esa habitación, en Colombia, Señor, en Perú, en España, en Estados Unidos, Señor, en Argentina, en México, en Chile, en Ecuador, Señor, en todo lugar donde están recibiendo esta palabra, en Venezuela, Señor, todos aquellos emprendedores que necesitan la semilla para iniciar esa empresa, para iniciar ese negocio. Señor, yo declaro que tú aumentas su fe. Yo declaro que tú abres los cielos, que ahora es quebrantada toda maldición en su vida. Ahora aférrate a Él, aférrate a su espíritu, aférrate al Padre, clama a Él. Clama a Él como clamó Jacob. Y se agarró del muslo del ángel y le decía, Señor, no te soltaré hasta que me bendigas. No lo sueltes. Aférrate al Señor. Aférrate a Él, a su promesa, a la palabra que te dio. Él está contigo. No temas, te dice el Señor, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Yo he estado contigo en la angustia, he visto tus lágrimas, he visto tu temor, he visto tu clamor, pero los que confían en mí no serán avergonzados. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Yo declaro que nada te faltará, que la necesidad que tú estás teniendo en esta hora, ahora es suplida, que te es dada la semilla, Señor, estás abriendo los cielos. Recibe ahora como recibió Jacob cuando acostó su cabeza sobre esa piedra y veía el cielo abierto y ángeles que bajaban y ángeles que subían, y él entendió la visión y se aferró y se levantó y pactó con Dios y
dijo, Señor, si tú me das pan para comer, vestido para vestir, si haces que vuelva a la casa de mi Padre en paz, Señor, tú serás mi Dios. Dile, Señor, tú eres mi Dios. Tú eres el Dios de mi descendencia, Señor. Dile, Señor, todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora cae todo argumento, toda estructura mental. Se rompen las ligaduras de impiedad. Toda maldición de miseria que había sobre tu vida. Toda pobreza que vino por el ocultismo. Tú que le serviste a Satanás, que practicabas el ocultismo. Toda maldición que vino sobre tu vida. A causa de estas prácticas de la hechicería, del ocultismo, donde haya quedado tus finanzas, yo declaro libertad sobre tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás manifestando tu poder ahora. Gracias, ahí está la presencia de Dios sobre tu vida. Recibe lo que Él te está entregando. Se han abierto los cielos sobre tu vida. Sembrarás y verás la cosecha, porque Él cambiará la tierra que no daba fruto. Él va a hacer que prospere. Él hace prosperar el desierto. Él hace que en el desierto haya vida, que corra agua en medio del desierto. Ahora, esa tierra que era un desierto en tu vida, ahora el Señor hace que fluyan fuentes de agua de vida en ti. Para bendición, para prosperidad, para que seas de bendición a todas las naciones, para que pagues tus deudas, porque el impío pide prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y da. Señor, gracias porque quebrantas toda maldición de deudas. En el nombre de Jesús, gracias por tu bendición, por tu manifestación. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias, Señor, por lo que has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos la gloria al Señor por todo lo que ha estado haciendo durante este tiempo de enseñanza, de instrucción, de ministración. Ahora yo te invito a que en el lugar donde te encuentras puedas disponer tu corazón y entregar una ofrenda al Señor, levantar una ofrenda, lo que Él ponga en este momento en tu corazón, como dice su palabra, conforme a la bendición que Él nos ha entregado a cada uno de nosotros, nosotros le daremos. Así como decía David, Señor, de lo recibido de tu mano, nosotros te damos. Entonces te invito pues que puedas tener ese corazón dispuesto, agradecido, con mayor entendimiento de lo que has recibido a través de este tema, de esta enseñanza, que puedas reconocer y honrar a Dios a través de esa ofrenda que hoy tú vas a levantar con fe. Recuerda lo que dice la palabra: el que poco siembra, poco cosechará, y el que mucho siembra, pues mucho cosechará. Pues la bendición de Dios está sobre aquellos que le dan con generosidad y no solo eso, sino también con un corazón dispuesto, con una buena intención del corazón. No te sientas mal si de repente no dispones de mucho, pues Dios está viendo el corazón, es conforme a la bendición que Dios te ha entregado. También te invito, pues quizás tú dices, no tengo en este momento, no dispongo en mi cuenta bancaria, no dispongo de efectivo, pero yo te invito a que obres en fe, así como lo hizo Jacob. En su momento más difícil, donde Jacob no tenía absolutamente nada, no conocía el territorio donde iba a llegar, no sabía cómo iba a ser para avanzar, pero en ese momento de angustia se le presentó el Señor y él pudo ver los cielos abiertos, él pudo ver ángeles como subían y bajaban, y él entendió que allí estaba Dios, y él aprovechó ese tiempo y habló con el Señor y le dijo: Señor, de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Así que ahora yo te invito a que hagas una ofrenda por fe. Créelo, Dios va a poner ese dinero en tu mano en los próximos días. Él va a obrar de manera sobrenatural, te vas a sorprender, pues vas a saber que es Dios el que está obrando. Y a través de esa ofrenda que tú vas a honrar a Dios, pues Él también va a respaldar esa honra. Él también va a abrir los cielos, te va a bendecir en esa tierra donde te encuentras. Vas a conseguir ese empleo que tanto estabas esperando, vas a poder emprender ese emprendimiento, el cual quizás dice: Señor, no tengo capital, ¿cómo hago? Pues Dios es el Dios de los imposibles, y para el que cree todo es posible. En las pantallas van a estar apareciendo algunas cuentas bancarias
donde vas a poder depositar esa ofrenda, hacer esa transferencia, entregar el efectivo quizás si te encuentras cerca de la congregación. Pero yo te invito pues que haya una disposición sincera de tu corazón. Levanta tu ofrenda, cierra tus ojos, preséntala al Señor. Señor, te damos gracias por todas estas personas, Señor, que están obrando en fe, por todas estas personas que hoy dispusieron su corazón, Señor, para honrarte a través de sus bienes, a través de todo lo que tú has puesto en sus manos, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado corazones generosos, bondadosos. Gracias, Señor, porque entendemos, Padre, que tú eres Rey, que tú eres el dueño de todas las cosas, el Dios de toda la tierra, y que te mereces lo mejor, Señor. Que podamos dar lo mejor de nuestro corazón, Señor, con una disposición del corazón que pueda agradarte, no por interés, no por necesidad, Señor, por el interés de que me vayas a dar, porque aun cuando yo te he fallado, cuando te hemos fallado, cuando hemos sido infieles, Señor, tú has provisto, tú no has dejado de proveer el pan de cada día, Señor, tú no has dejado, Señor, de vestirnos, de darnos calzado, de darnos un techo donde dormir. Gracias porque tú amas al extranjero, Señor. Gracias, Señor, porque tú haces que el extranjero habite entre familias, porque le das pan y vestido, porque traes a memoria, Señor, los tiempos difíciles que vivió tu pueblo Israel cuando también fue extranjero en la tierra de Egipto. Gracias, Señor, por la disposición del corazón, por abrir los cielos. Gracias por los milagros financieros. Gracias, Señor, por prosperar la obra de las manos de tus hijos. Gracias por sacar adelante cada proyecto, cada emprendimiento, cada empresa. Gracias por traer ideas nuevas, Señor. Aquellos padres que quieren iniciarse en el camino del emprendimiento, Señor, tú traes nuevas ideas, tú haces enlaces, tú los colocas con personas adecuadas, los cuales vas a utilizar para hacer de bendición en su vida y para que puedan prosperar y cumplir, Señor, el anhelo de su corazón, Señor, de ser prosperados en la tierra que tú les has entregado. Gracias por aquellos que están esperando empleos y los cuales ya tú has dispuesto, Señor, tú has puesto gracias, Señor, en ellos para conseguir ese empleo, para colocarlos en lugares, Señor, donde van a ser de bendición, donde serán luz. Señor, gracias también porque les ordena su tiempo para que ellos puedan servirte y puedan cumplir el ministerio y el propósito ministerial con que los llevaste a esa tierra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga.